Buenos días, vamos a hablar hoy de cojinetes de rodadura, que es el segundo tipo de cojinete. Ya habíamos estudiado preliminarmente los cojinetes de deslizamiento. Los de rodadura también se llaman rodamientos, ¿no? O cojinete de rodadura. Bueno, es un mecanismo que reduce la fricción entre partes a través de elementos rodantes. Esos elementos rodantes cumplen con la condición de rodadura, no se deslizan, sino que ruedan, y eso es lo que reduce en definitiva el rozamiento. Esto es algo muy preliminar y siempre hay que tomarlo en la generalidad, ¿no? No es estrictamente así, pero es una buena indicación de cuándo tengo que decidir por usar un cojinete de fricción o un cojinete de rodadura. Estas son las características principales. No significa que alguno no pueda tener la característica que tiene el otro, pero por lo general los cojinetes de fricción se diseñan o se seleccionan. Uno puede diseñar un cojinete, verificarlo o directamente comprarlo del mercado. Tiene una mayor superficie de fricción. Esto sí es innegable porque al deslizarse una superficie sobre la otra, lo hace a través de una superficie más amplia que una rodadura. Tienen una lubricación crítica. Esa fricción, la única forma de generar poco calor o que sea efectiva, es a través de una lubricación. Entonces es crítica la lubricación, mucho más que los rodamientos. Por lo general son más silenciosos, por lo general, y pueden soportar mayor juego entre eje y soporte, el casquillo o la chumacera. Los cojinetes de rodadura se seleccionan, muy pocos se diseñan, realmente por lo general se adopta un rodamiento, no se diseña, tiene que ser una aplicación demasiado específica. Tiene un par de arranque alto, por lo general, permiten un par de arranque alto, permiten distintos tipos de cargas axiales, radiales, cosa que los cojinetes de fricción, a no ser que estén específicamente diseñados para distintos tipos de cargas, los que mejor resisten cargas de todo tipo, obviamente según el rodamiento, son los cojinetes de rodadura o rodamientos. Permiten cierta desalineación axial. Veremos a continuación que en realidad es una desalineación de unos pocos grados, ¿no? O a veces fracciones de grados. ¿Y por qué se dice que predicen mejor los fallos? Porque por lo general las formas que tiene que fallar, que tiene para fallar un rodamiento, se deben a la falta de rodadura, y como son un poco más ruidosos que los cojinetes de fricción, enseguida comienzan a hacer ruido, un zumbido característico de cojinetes que ya están picados sus elementos rodantes y necesitan un cambio, un mantenimiento, un cambio, ¿no? Lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Cuáles son las propiedades de los materiales que serían las óptimas para un rodamiento? Tiene que tener un alto límite de elasticidad, porque las tensiones, que ya la habíamos estudiado cuando habíamos visto levas, esas tensiones aparecen por contacto y como están localizadas, si no tiene buenas características elásticas el material, trabaja deslizándose y no rodando. Deben tener una elevada resistencia a la fatiga, por supuesto, porque todo lo que implica un movimiento cíclico implica un fenómeno que se llama fatiga, que es simplemente la aplicación de cargas reiteradas en forma alternada, y la propagación, o sea, la prolongación en el tiempo de esas cargas produce un fallo que se llama fallo por fatiga. Tiene que tener buena templabilidad, porque si hay algo que caracteriza al material rodante, además de la elasticidad, es la dureza. Tiene que tener tenacidad para soportar cargas de impacto. Esto es una característica deseable
En algunos casos puede tornarse imprescindible, pero también tiene que ser tenaz para soportar cargas de impacto, que eso está dado por las condiciones de uso. Estabilidad dimensional, por lo general los rodamientos entran muy justos en sus alojamientos y deberían tener una estabilidad, digamos, en el tiempo y además en las condiciones cambiantes de uso. ¿Qué quiero decir con estabilidad dimensional? Que no pierdan sus dimensiones a pesar de la temperatura, de las cargas, del funcionamiento, de las revoluciones, etcétera. Y buena resistencia a la corrosión, al calor para determinadas aplicaciones. Esto, si bien parece una obviedad, hay rodamientos que se diseñan para condiciones extremas de uso y si no poseen la suficiente resistencia a la corrosión, enseguida comienzan a perder propiedades y empiezan a fallar. Un rodamiento típico es un rodamiento a bolas, en el cual un elemento queda estacionario y el otro rueda. Puede rodar los dos ocasionalmente también. Pero bueno, entre los dos elementos se colocan justamente el elemento rodante que es el que va a caracterizar al rodamiento. En este caso estamos viendo una serie de hileras de bolas, un rodamiento a bolas esféricas, se ve la pista interior y se ve su alojamiento que se denomina jaula. Lo que caracteriza la rodadura es el hecho de que los puntos están ocasionalmente en contacto. Si bien puede producirse fatiga y de hecho se produce en el rodamiento, esto que vemos acá como ejemplo de rodadura implica que los puntos de contacto entre, digamos, el alojamiento interior y el exterior no siempre coinciden. Y por lo general, además del fenómeno de rodadura, también puede producirse un deslizamiento. Como yo, digamos, veo esta representación en el plano, tendría que entender que un rodamiento, en este caso a bolas, rueda en el espacio, por lo tanto es una esfera que no siempre tiene el mismo punto de contacto. Eso es una de las cosas que caracteriza un rodamiento. El elemento rodante alternativamente va variando su punto de contacto. Estas son las partes principales de un rodamiento. Es muy característico el diámetro interior, porque es el que va, por lo general, a alojar un eje o un árbol. El diámetro exterior es condición constructiva también, que hay que tenerlo muy en cuenta, por eso hay tanta variedad de diámetros interiores y exteriores para ajustarse a los distintos requerimientos de los mecanismos. Y el ancho es algo que tenemos que tener muy en cuenta en función del montaje. Los radios de las esquinas se llaman radios de acuerdo, y también son críticos porque son los que en definitiva me van a garantizar que no se concentren tensiones. Y después, bueno, tenemos los separadores o jaulas, también llamados retenes, los elementos rodantes, que son en este caso bolillas, que es el rodamiento más común. Y esos elementos rodantes van alojados en lo que se llaman pistas. Tenemos una pista del anillo interior y una pista del anillo exterior. El anillo interior y el anillo exterior tienen una forma tal que alojan al elemento rodante que a su vez está soportado por la jaula. Hay un montón de variedad de elementos rodantes. El más conocido es el de bola, pero también a rodillo a rótula simétrico, rodillo a rótula asimétrico, para algunas aplicaciones específicas, rodillo cilíndrico, rodillo aguja, cuando yo necesito, digamos, unas dimensiones más acotadas entre la dimensión interior y exterior, y el rodillo cónico que, digamos, tiene una característica muy importante, es que puede llegar a resistir distintos tipos de cargas radiales, axiales, como veremos ahora. Si yo los coloco de a pares, por lo general los rodamientos suelen colocarse de a pares porque, bueno, obviamente en el caso de un eje tienen que estar soportando los dos puntos de apoyo.
Eh, la ventaja que tengo, a pesar de que en estos rodamientos específicamente no se ha diseñado el rodamiento para una desalineación, al montarlo de a pares me permiten una cierta desalineación de muy pocos grados o décimas de grados, pero hay rodamientos específicos para garantizar que a pesar de una pequeña desalineación, el rodamiento sigue funcionando como debe. ¿Mm? Por lo general los de doble hilera de bolas, los de sección troncocónica, digamos a rótula, que habíamos visto cuando vimos los distintos tipos de elementos rodantes, serían a rodillo a rótula asimétrico. Esa asimetría es la que me permite esa cierta desalineación y además el diseño del rodamiento. Y los cilíndricos. Bueno, obviamente que en función del tipo de rodamiento y el uso que se le va a dar, yo tengo distintas conformaciones. Todos tienen que tener un anillo exterior y un anillo interior, salvo aquellos que se llaman por lo general crapodinas, que son los que resisten solamente empuje axial. Es el tercer caso que vemos acá, donde no se puede hablar de un anillo exterior o interior, sino se habla de un anillo superior y uno inferior según el montaje, ¿no? Y digamos, todos necesitan por lo general una jaula que contenga los elementos rodantes y esa jaula puede ser de distintos materiales, puede ser de material sintético, de chapa, ¿no? O pueden ser macizos, también mecanizados. Esta es la designación de la norma ISO 15104 y 355, que se refiere a la nomenclatura que tienen las dimensiones de los rodamientos. Si bien acá no están mostrados todos los rodamientos, nos tenemos que poner de acuerdo en cuanto a la nomenclatura, porque a la hora de utilizar catálogos, cuando el catálogo en alguna columna me dice D minúscula o D mayúscula, yo sé que se refiere al diámetro interior y exterior. R sería el radio de acuerdo. B es el ancho por lo general en los rodamientos comunes, ¿sí? En las carapodinas, como la que se ve a la derecha, tenemos otras nomenclaturas, ¿sí? De minúscula y de mayúscula también se utilizan para denotar los diámetros, pero en este caso la D mayúscula corresponde a la parte inferior y la D minúscula a la parte superior. Los radioacuerdos se denotan como siempre y por lo general se usa H, que digamos según la norma ISO también puede simbolizarse con la letra T, ¿no? La designación también se refiere a las series, ¿no? Si bien está normalizado la designación de un rodamiento a través de las series, y las series tienen que ver con el ancho, que es lo que se ve abajo, 0, 1, 2 y 3. Esos son los distintos tipos de ancho. Por supuesto que esas series tienen también dimensiones propias. Y además los fabricantes le introducen después algunas codificaciones, digamos, propias, que los identifican como marca. Pero básicamente tenemos nosotros 0, 1, 2 y 3, los 3 son los más anchos, los 0 son los más angostos, y la serie de diámetros también van de 0, 2 y 3. Entonces, en el mismo ancho tenemos distintas series. Por ejemplo, en el ancho 0 tenemos 0,0 para el más angosto, 0,2 para el intermedio y 0,3 para el más ancho. En este caso estamos viendo justamente la designación de SKF, donde yo tengo una serie de 7 dígitos, números o letras, que me están denotando las series de las que habla la norma ISO. En este caso, el primer número corresponde al tipo de rodamiento, 0, 1, 2, 3, 4, incluso letras para denotar aquellos que son un poco más raros o no sé si menos usados, pero sí no son los más solicitados, ¿no?
Eh, los dos dígitos que siguen se refieren justamente a al ancho, ¿m? Y habla de lo que veíamos eh, en el cuadro anterior, donde cada número corresponde a una serie de diámetros. Y los dos dígitos finales corresponden al tamaño expresado en diámetro sobre 5. Tal vez lo más importante de un rodamiento sea la vida útil. ¿Por qué? Pues justamente cuando uno monta un rodamiento intenta que dure lo máximo posible, pero siempre hay un compromiso entre vida útil y costo, ¿no? Si yo quiero un rodamiento eterno, que no existe, seguramente va a ser mucho más caro que a uno que sea un poco más barato y permita un mantenimiento o que esté seleccionado en función del uso que se le va a dar. Si esa máquina tiene una vida útil de tantas revoluciones, no es necesario poner un rodamiento que dure más, ¿no? ¿Por qué? Porque uno estaría malgastando ese recurso. ¿Cómo se expresa la vida útil? Se puede expresar como número total de revoluciones, L10, y número total o número total de horas de servicio, L10H. Estas revoluciones han sido ya caracterizadas mediante ensayos y son la cantidad de revoluciones u horas antes de que se manifieste el primer síntoma de fallo. Más adelante veremos cuáles son esos síntomas de fallo y a qué se debe. Los primeros estudios, digamos, un poco más matemáticos y modelizados de los rodamientos se deben a Palgrave, que estableció una fórmula que, si bien uno no lo va a utilizar en el cálculo de un rodamiento, es bueno analizarla porque me permite establecer algo que se llama carga dinámica básica, que es la letra C. A partir de los ensayos, Palgrave determina que es una multiplicación de toda una serie de factores en los cuales intervienen una constante dimensional que es propia de, de la dimensión del cojinete de rodamiento, de rodadura o rodamiento. Si bien esa dimensional, porque yo estoy dividiendo dos magnitudes que tienen las mismas unidades, sí tiene que ver con la dimensión, porque habla de el diámetro sobre el diámetro mayor sobre el diámetro menor. El número de filas de bolas de rodamiento también interviene, la cantidad, por supuesto, el ángulo de contacto entre la línea de acción y el plano paralelo al rodamiento. Esto no se aplica para todos los rodamientos, sino para en general para los rodamientos. Número de bolas por fila. Esto está estudiado para un rodamiento a bolas. El diámetro de las bolas en centímetros y diámetro medio de las pistas. Bueno, a partir de acá hay una relación entre revoluciones y carga que es inversamente proporcional y esa relación es cúbica, ¿sí? Acá es donde yo establezco que la relación entre número de revoluciones y carga es una relación con un exponente, ¿sí? Ese exponente es 3 para los rodamientos a bolas y 10 tercios para los rodamientos a rodillos. También se estudia el rodamiento mediante la capacidad de carga estática. ¿Sí? La capacidad de carga estática se refiere a condiciones de uso estático y tiene que ver con un coeficiente característico que sale de tabla por lo general, el número de bolas y el diámetro de bolas en centímetros, nuevamente aplicado para rodamiento a bolas. Bien, ¿cómo se calculan las cargas? Básicamente teniendo en cuenta las fuerzas, los esfuerzos dinámicos o los esfuerzos estáticos, multiplicado por coeficientes. Esos coeficientes están tabulados y muy estudiados, y por lo general son los que ofrece el fabricante. Entonces, lo que tenemos que hacer en el cálculo de un rodamiento es simplemente ver cuáles son las condiciones de servicio para ver cuáles son las magnitudes de esos esfuerzos y a partir de ahí afectarlos por todos estos coeficientes que están
tabulados por los fabricantes y que caracterizan a cada uno de los rodamientos. Existe lo que se llama carga dinámica equivalente. La carga dinámica equivalente es la que, digamos, de alguna forma, el rodamiento, digamos, que soporta cargas simultáneamente radiales y axiales, necesita ser afectado por dos coeficientes, X e Y, por lo general. Entonces, esa fuerza, esa carga que yo tengo que analizar para ver si ese rodamiento es apto, está afectada por la fuerza radial y la fuerza axial, pero no es simplemente la suma. Esa suma hay que afectarla por un coeficiente que también es empírico y también está tabulado por los fabricantes. El cálculo de la vida útil es el que me va a permitir a mí, a partir de las condiciones de servicio, de las cargas, capacidad de carga básica y la capacidad de carga equivalente, establecer cuánto va a durar este rodamiento. Entonces, yo a partir de la carga equivalente sobre el rodamiento y la capacidad de carga base del rodamiento, establezco una relación y eso me da un indicativo de cuál va a ser la duración nominal, ¿no? En este caso expresada en número de revoluciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para seleccionar un rodamiento? El diámetro del eje o el árbol, la magnitud de las cargas, en qué sentido se van a aplicar las cargas, si son radiales, si son axiales, si son mixtas, incluso si son cargas que no son específicamente radiales o axiales, aunque después yo la puedo descomponer en dos ejes. La duración requerida, o sea, cuánto quiero que yo, cuánto tengo previsto que me dure el rodamiento, y cuáles son las condiciones de trabajo. ¿Cuál es el régimen? ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Entonces, yo a partir del tipo de carga, selecciono el tipo de rodamiento. La serie tiene que ver, como ya vimos, con los diámetros, con los tamaños. Bueno, entonces a partir de ahí, el fabricante me ofrece un montón de datos de tabla, ¿no? Dimensiones, capacidad de carga, coeficiente de corrección, y tengo que ver para la selección cómo lo voy a montar. Eso es muy importante, porque hay distintos procedimientos para montar un rodamiento y tengo que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un montaje adecuado. ¿Qué calculo para ver si ese rodamiento es el rodamiento que va a cumplir las condiciones que yo le voy a imponer? La capacidad de carga estática, la capacidad de carga dinámica. Estas capacidades de carga, una vez calculadas, se comparan con los datos de catálogo. Y tienen que ser superiores, digamos, las capacidades que me ofrece el rodamiento en su tabla tienen que ser superiores a las que yo calculé. Eso significa que seleccioné bien el rodamiento y ese rodamiento está en el orden de las capacidades de carga estática y dinámica que necesita mi requerimiento. El cálculo de la vida útil, por supuesto, y algo que se llama, que es muy interesante calcular, no siempre se calcula, pero es interesante, que es el porcentaje de incremento. O sea, a partir de los cálculos que yo hice y la comparación que hago con la tabla, digo, bueno, ¿cuánto me va a durar? ¿Tantas horas? ¿Cuántas horas necesito que me dure? La diferencia es el porcentaje de incremento. Ejemplo, yo necesito que me dure 5.000 horas y el rodamiento que seleccioné dura 6.000 horas. Entonces hay un porcentual de incremento de vida útil de ese rodamiento que me garantiza que al menos hasta las 5.000 horas no debería presentar ningún síntoma de fallo. ¿Qué es lo que verifico entonces para la selección final, para la verificación final? Determino el ajuste o juego, la tolerancia, es un tema que ya hemos abordado. El ajuste o juego es, digamos, tiene que ver con las condiciones de montaje y bueno, las tolerancias en este caso están al orden del día, ¿no? Uno tiene que saber con cuánta tolerancia va a realizar el montaje de este rodamiento. ¿Qué lubricación va a necesitar? Hay rodamientos que necesitan una lubricación forzada o permanente y otros que
basta con estar bien lubricados en el montaje para garantizar que va a cumplir con su vida útil. Obviamente el montaje, hay por lo menos 3 o 4 montajes principales, después hay otros accesorios. ¿Y qué mantenimiento va a necesitar? Porque tal vez mi mecanismo requiera el uso de una vida útil que excede a cualquier rodamiento, o al menos los rodamientos que de los cuales yo pueda disponer. Entonces, yo sé que a determinada cantidad de horas o revoluciones, según como lo haya previsto, voy a necesitar desmontar, por más que no haya un síntoma evidente de desgaste. ¿Sí? Entonces, yo tengo que prever dentro de ese montaje el tema de mantenimiento si necesita ser reemplazado una o dos veces o tres veces, las que sean necesarias, en toda la vida útil de ese mecanismo.